ojo al plato y otro al gato, dice el refrán. Y en la operativa en los mercados se aplica perfectamente estos días porque la volatilidad nos ofrece oportunidades muy interesantes, pero también se lleva lo ganado y lo invertido si uno se descuida. Los stop constituyen ese ojo al gato que hay que tener siempre abierto. Muy buenos días de un interesante martes 13. Comenzamos. Tenemos disparidad en las bolsas asiáticas esta mañana y el índice Nikkei de la bolsa de Japón ha bajado un 0,64% y el de la bolsa de Australia lo hace en un 0,33%, mientras que Hong Kong sube un 0,65% y Shanghái lo hace en un 0,42%, con el dato de la mejora de las exportaciones en China en diciembre, que crecieron un 9,9% en moneda local, mientras que las importaciones cayeron un 2,3% y el país ha publicado un superávit comercial de 49.000 millones de dólares. En el mercado de divisas, el eurodólar se mantiene entre 1,1820 y 1,1860, cotizando ahora en ese nivel mínimo de 1,1820. El dólar yen, por su parte, está en 118,75, moviéndose muy plano durante la jornada asiática. El oro está cotizando en 1.234,5 dólares por onza, justo en el término medio de su rango de la noche, con unos mínimos en 1.230 y máximos en 1.240. Y la plata ha rebotado y sube un 1,30% hasta 16,80 dólares la onza. El petróleo sigue cayendo, con el Brent en 46,38 dólares por barril y el WTI en 45,22 en estos momentos. Y los futuros de los índices vienen en positivo más rotundamente los europeos que los estadounidenses. ¿Y qué podría mover hoy los mercados? Pues tenemos el dato de precios al por mayor en Alemania, la producción industrial en Italia, el IPC y precios de producción en el Reino Unido y los datos de menor calado en Estados Unidos. Pero lo que podría mover muy bien los mercados es la especulación sobre las acciones que se plantea tomar Draghi en la eurozona y que comunicará o no el próximo día 22 si lo estima conveniente. Y hasta aquí nuestro comentario de mercados para ETX Capital. Soy Ascensión Reyes y os espero mañana. ¡Feliz día!